información mediante una técnica de recolección de datos, la cual es la entrevista. Muy bien. Para este tipo de técnica utilizaremos una descripción, no, una toma de información descriptiva, Ok, en la cual bien. esa consiste en hacer referencia en algunos puntos en específico respecto a un tema. Buenas tardes. Mi nombre es Julia Luna Guzmán. Soy licenciada en Pedagogía y tengo el gusto de tener hoy una entrevista. Hoy nos encontramos con la profesora Julia, profesora de institución Univer Millennium. Hola, profesora, ¿cómo es que se encuentra? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Junto a Me da- nosotros nos acompañará mi compañera Cintia Balmori Peralta, estudiante de la misma institución, Univer Millennium. Sí, hola, buenas tardes, ya son tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a realizar la entrevista acerca de la materia de gestión, gestión educativa. Eh, bueno, para empezar, para usted, ¿qué es la gestión escolar? Bien, cuando hablamos de gestión escolar, estamos hablando de un proceso, ¿no? Separamos un poquito, nos quedamos con la primera palabra, gestionar. Implica buscar, allegarse de todos los recursos. Si estamos hablando de gestión escolar, pues bueno, aquellos recursos que han de permitir optimizar los procesos dentro de un centro educativo o dentro de una escuela, ¿no? Recursos podemos hablar de cuestiones materiales o inmateriales, ¿no? La parte de la infraestructura es algo que se gestiona, bancas, sillas, libros, todo lo que podemos tocar, pero también aquello que no. El modo en el que vamos a estructurar, vamos a adecuar los planes y programas de estudio, también es competencia de la gestión. Tiene que ver con eso, con el poder, el generar el camino para acceder, para apropiarnos, para tener todos los recursos que son necesarios para el desarrollo del proceso pues, educativo. Ok, muchas gracias. ¿Conoce usted las dimensiones de la gestión escolar? Eh, sí, para hablar de la meta de aprendizaje necesitamos, y si tuviera que elegir una, por supuesto me iría por esta, porque para llegar a este punto ya transitamos por lo anterior. Es importante, acordémonos aquí de la parte de los pilares de la educación, ¿no? El saber, el hacer, el convivir y pues, por supuesto también el ser, ¿no? Que son como cosas allí muy ligadas. Necesitamos trabajar y gestionar, que es como lo que están abordando ustedes, todas las habilidades, toda la parte cognitiva, pero me quedaría con la última, la que tiene que ver con la meta, porque, reitero, mi argumento es ese. Para llegar a ese punto ya transitamos lo anterior y entonces es más, es más integral, es más completo ese abordaje. Ok, profesora, continuemos con la siguiente pregunta. Claro. ¿Para usted cree que es importante conocer todas estas dimensiones? ¿Por qué creo que es importante? Ok, retomando la respuesta anterior en torno a la meta. Eh, Dentro de una institución educativa, escolar, el saber gestionar nos va a permitir identificar con lo que cuento y por supuesto con lo que no, para poder desarrollar todo mi proceso de enseñanza y aprendizaje. Establecer de manera personal algún énfasis en alguno de estos puntos, también a mí me va a permitir estructurar y saber si estoy llegando hacia donde quiero. Para mí es importante conocerlo porque traza, ¿no? Es como tener claro dónde inicia mi proceso y hacia dónde. Con base en esos puntos que establezco al inicio, pues ya puedo trazar el camino o los caminos, según sea el caso, para llegar a ellos. Esa sería la importancia para mí. Pasaremos en este momento a platicar acerca de un caso o alguna problemática manifestada dentro del plantel educativo. En este caso, ¿me podría informar usted si se ha manifestado en algún plantel que usted ande trabajando o haya trabajado alguna problemática? De ser así, ¿de qué tipo?
es lo que te iba a preguntar, qué bueno que lo sumas. Problemáticas, sí. Voy a compartir este en primer momento. El Programa Nacional de Convivencia Escolar se traza para todo el ciclo escolar, ¿no? Todo el año lectivo que llevan nuestros alumnos. Se trabaja de manera con diversos profesores, ¿no? Así como por grupos. Lo manejamos como, en este caso fueron 4 profesores quienes estuvimos a cargo. De las problemáticas que se presentaron, además del tema pandemia, que el modelo pues cambió de un sistema presencial a un sistema en línea, además de esto, lo que sí pudimos aplicar en su momento en modelo presencial, fíjate que en la parte de gestión se calendariza estas actividades que se eligen, se fundamenta, se hace ahí toda una propuesta, ¿no? Con todos los puntos que la Secretaría de Educación Pública nos pide, y se escogen las actividades que vamos a trabajar por grados y se establecen las fechas en que se van a ejecutar y las fechas en que se va a entregar y se establecen las evidencias, sean fotos, sean videos, dependiendo, ¿no? De la actividad. ¿Qué es lo que pasa ya en el tema de gestionarlo? Se complica la entrega en tiempo y forma. Eso es algo que seguramente como alumnos lo han vivido, como docentes de verdad no es tanta diferencia, sigue sucediendo. Creo yo, de las complicaciones más importantes que he encontrado en un programa así, ¿no? En gestionar, porque estamos hablando de toda la escuela, únicamente turno vespertino. Sin embargo, hay situaciones que de pronto tienen los docentes y no les permiten desarrollar pues la actividad, ¿no? Y entonces empezamos con el, espérame tantito, te lo entrego mañana, pasado mañana, y todas las evidencias para efectos de estos programas se tienen que archivar, debes tener evidencia tangible de que eso se esté ejecutando. Entonces empieza como a retrasar un poco la parte del trabajo y bueno, al final sí se complica un poco, ¿no? Entonces la parte de gestionar, allí es donde también está clara la importancia, ¿no? De tener la meta, sí, pero la parte de los recursos. Buscamos que las actividades sean lo más sencillas y que complementen los programas para no generarnos más trabajo, o sea, como algo muy alejado a lo que hacemos, porque pues trabajo ya tenemos bastante. Sin embargo, aún con esas características, el gestionar los tiempos es complejo. Cada profesor tiene situaciones como muy concretas, ¿no? Este sería un ejemplo, digamos, en cuanto a las dificultades. Ok, maestra, respecto a ese mismo problema, ¿qué tipo de gestión tuvo que elaborar usted ante algún directivo o institución para darle solución a ese problema? Estupendo. Sí, fíjate, justamente va encaminado como a lo mismo, ¿no? Es el exponer estas situaciones. Todo se registra, todo lo registramos. Entonces, la entrega, ¿no? Algo que funcionó y lo sugiero, y que seguramente ya lo saben, tratas de no apretarte con los tiempos. Como tú lo elaboras, si el calendario te lo pide, por ejemplo, para el 30 de junio, por poner un ejemplo en fecha, pues bueno, tú buscas tener como un espacio, ¿no? Unas 2 semanas antes, quizá para el 15, tú vas a pedir que todo esté ya entregado para que tú puedas acomodar digamos, las actividades faltantes o puedas tener espacio para actuar. El modo en el que se resolvió tenía que ver con eso, con nuestras fechas sugeridas son estas, pero también conocemos como las fechas límites. Y entonces en esa ventana, en esos días, en ese intervalo, pues nos daba oportunidad de integrar las evidencias de los demás profesores y estar cumpliendo con la autoridad educativa en cuanto a las entregas. El modo en el que se pudo solucionar y que sí funciona es ese. Dejar una pequeña ventana de tiempo, ¿no? 1, 2, 3 días, dependiendo de lo que te permita. Ahí es como estar muy pendiente de los calendarios escolares y revisar si tienes días de asueto, todo lo que tengas, si se cruza algo, te puede generar una pequeña alteración. Entonces, pues tomar esas características a tu favor. Ok, maestra, para dar cierre a esta breve entrevista, quisiera que me dijera usted si, desde su punto de vista, qué experiencia y si piensa que es que pudo solucionar por completo o solo pudo controlar por cierta cantidad de tiempo ese problema. Por favor. Sencillísimo, y me parece que está implícita y por supuesto ustedes ya lo identificaron.
Lo que se hizo no fue brindar una solución de fondo, es más bien algo paliativo, algo que nos permitió en el momento pues entregar las cosas, generar lo que se nos había solicitado, pero no es una solución de fondo, así como tal, no considero que lo sea. Pienso que la solución en esta parte de la gestión, en el ejemplo del PENSE, que es el que les estoy platicando, tiene que ver más con la estructura de cada maestro, ¿no? Como con el trabajo individual para poder integrarlo sin necesidad de ventanas de tiempo o sea, más que por situaciones como muy extremas. Y considero que fue más bien un mecanismo paliativo, un mecanismo parcial, temporal. Pienso que está más en esa línea, el carácter de lo que nosotros pudimos implementar. Ok, maestra, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta breve entrevista. Fue un gusto volverla a tener con nosotros. ¿Alguna cosa que quiera expresar, maestra? No, pues muchas gracias a ustedes. Me da gusto verlos, me da gusto saludarlos, en verdad, ya los extrañaba, chicos. Y pues les deseo que les siga yendo tan bien como se ve que les va, porque se ven muy bien. Les envío un afectuoso abrazo, cuídense mucho y espero pronto poder verlos de nuevo. Sí, muchas gracias, maestra. Muchas gracias, profesora. Excelente día. Para cerrar esta breve entrevista, le damos las gracias a la profesora Julia por habernos acompañado en esta tarde. Muchas gracias, profesora. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Tengan un excelente día. Gracias igualmente.